para que ustedes sepan. Vamos a mostrar la presentación. Ustedes, por favor, a través del chat me dicen si se ve y se escucha adecuadamente para que yo pueda empezar la reunión de la fecha. Bueno, bien Enzo, bien Janina. Entonces vamos a iniciar, a dar comienzo a la clase de hoy, que es la anatomía y fundamentalmente la fisiología de la digestión y absorción de los nutrientes esenciales, teniendo y para ello habiendo efectuado un minucioso estudio y un riguroso repaso de la digestión, del proceso digestivo y absortivo a lo largo del tubo digestivo y con el concurso de las glándulas anexas, a lo largo del aparato digestivo, y que nos va a permitir comprender adecuadamente lo que hoy vamos a conversar entre ustedes y yo. Bueno, la digestión y la absorción de los nutrientes esenciales, de una manera más general y más global, como para introducirnos en el tema, diríamos que el proceso digesto-absortivo en el aparato digestivo está dividido en 4 procesos que se pueden estudiar separadamente, pero que se integran uno con otro. Primero, como es sabido, está la ingestión, dado que nosotros somos organismos heterótrofos, que no somos capaces de sintetizar nuestros propios alimentos. En tal caso, la ingestión, a través del proceso de incorporar alimentos a través de la primera porción del tubo digestivo, como es la boca, nos permite introducir alimentos con una composición compleja. Debido a ello, es que se une o encadena la digestión. Digestión que, como nosotros hemos observado desde la primera reunión de aparato digestivo, consta de una digestión mecánica y de una digestión química. La digestión mecánica incluye todos aquellos procesos vinculados a la disgregación gracias a la acción de la masticación, como así también a la propulsión y retropulsión de las capas musculares efectuadas a lo largo fundamentalmente del tubo digestivo, pero particularmente del estómago. Destinada fundamentalmente a comprimir a los alimentos, primeramente a desgarrarlos, a comprimirlos, o bien a producir ese proceso de movimiento que se da con mayor amplitud dentro del estómago. Asimismo, junto con la digestión mecánica, también existe la digestión química, que es aquel proceso que está llevado a cabo gracias a la acción de los fermentos, sustancias químicas, como son las proteínas con acción enzimática, y la acción de otras sustancias que intervienen, como son el ácido gástrico y la bilis. Todo destinado a favorecer el proceso, completar el proceso de digestión y favorecer el proceso de absorción, estando los alimentos descomplejizados en unidades más simples.
Luego de que se ha producido la digestión, sobreviene la absorción, que es el pasaje a través de diferentes mecanismos biofísicos de membrana. Una vez completada la digestión, hacia las células desde la luz del tubo digestivo, sean las células gástricas, para el caso, por ejemplo, del agua o de algún otro líquido, pero fundamentalmente del intestino, delgado y grueso. A partir del cual, una vez que las sustancias han ingresado a las células que forman el epitelio de revestimiento de estas diferentes porciones del tubo digestivo, pasa de allí a los capilares circulatorios, que van a integrarse fundamentalmente dentro del gran sistema de la vena porta, que termina llevando la sangre al hígado, o bien, como veremos, también intervienen los vasos linfáticos, que como ustedes recordarán, se encuentra formando parte del eje medio de la vellosidad intestinal. Este pasaje desde la luz del tubo digestivo a el interior de las células se produce mediando algunos procesos biológicos en la membrana, como por ejemplo los ya estudiados casos de difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis dentro de los procesos sin gasto de energía, como también el transporte activo desde la luz intestinal a las células con gasto de energía. Una vez que se ha producido la absorción, las células mismas del tubo digestivo tienen, formando parte de su propio metabolismo, algunos productos de desecho que son vertidos a la luz intestinal como material que el organismo no utiliza y que forma parte del proceso de excreción, en donde el tubo digestivo elimina a través de una remoción de ciertos materiales que no son útiles o no pueden ser digeridos en el tracto digestivo, y los va a eliminar al exterior a través del acto de la defecación, que nosotros hemos visto en la formación de heces en el intestino grueso. Debemos tener presente que la progresión de todos estos alimentos, del quimoácido y posteriormente del quimo intestinal, va a tener lugar gracias a la acción del movimiento de la inervación aportada por los plexos submucosos y mientéricos de aquellos alimentos que han sido ingeridos, que han sido digeridos y que necesitan ser transportados. Recordándoles a ustedes que ese movimiento muscular consiste o se refiere a la peristalsis o movimientos peristálticos del tubo digestivo. Vale decir que estos procesos que hemos analizado rápidamente ahora se llevan a cabo en el interior del tubo digestivo, y nosotros hemos podido revisarlo más detalladamente de manera particular cuando abordamos cada uno de los segmentos del tubo digestivo. Entonces, nos planteamos cuáles son los nutrientes esenciales. Aquí tenemos reseñado un listado de los nutrientes esenciales que están formados por carbohidratos, las grasas y las proteínas, clásicamente, a los que se unen las fibras, las vitaminas, minerales y, lógicamente, el agua. Nosotros vamos a entender, y ustedes seguramente ya lo saben, que básicamente nuestra dieta está formada fundamentalmente por un porcentaje mayoritario de carbohidratos y de proteínas y un menor porcentaje de grasas, sabiendo que los carbohidratos son aquellos nutrientes que
que representan para nosotros la mayor y mejor fuente de energía para las diferentes funciones de nuestro organismo, como son el crecimiento, el mantenimiento de nuestro trabajo corporal, ya sea habitual o la actividad física y mental. También las grasas intervienen en un porcentaje menor, pero tienen un rendimiento energético que se puede utilizar y se puede almacenar debido a que podemos crear depósitos de grasas en el tejido adiposo y que va a permitir recurrir a él cuando lo necesitemos, sobre todo en nuestro trabajo metabólico destinado a el metabolismo basal y la conservación de ciertas funciones como por ejemplo el calor del cuerpo. Las proteínas son, junto a los carbohidratos, la materia prima que el organismo mayormente incorpora, interviene en la formación estructural de células y tejidos y también se encuentra formando parte de ciertas sustancias muy importantes para el organismo, químicamente activas, como pueden ser las enzimas o propiamente las proteínas. A estos elementos, nutrientes esenciales, se le unen las fibras, que como ustedes saben, son útiles porque favorecen el peristaltismo intestinal, produce un volumen de heces más blanda y va a permitir un trabajo intestinal adecuado. Las vitaminas son, digamos, sustancias químicamente activas que regulan el proceso químico en el cuerpo, actuando como catalizadores o coenzimas que favorecen ciertos procesos, algunos de los cuales, por ejemplo, sería convertir grasas en energía o bien favorecer la absorción de ciertos nutrientes a nivel intestinal. Y por último, los minerales que, como en el caso del calcio, ayudan a la conformación de tejidos, como es el caso de los huesos, pero a su vez otros minerales intervienen en los procesos metabólicos y fundamentalmente manteniendo la homeostasis de líquidos y de ciertas sustancias en el interior de nuestras células y tejidos. ¿Cuáles son los sitios de absorción de los nutrientes esenciales a lo largo del tubo digestivo? Ustedes tienen esquematizado en la parte central de la lámina el tracto digestivo, desde el esófago hasta la porción distal del colon y recto, y vamos a poder ver lateralmente en los sitios fundamentales en donde, por ejemplo, en el caso del estómago, vemos que se produce fundamentalmente la absorción de agua en su mayor parte y de sustancias con grupos oxidrilos como son los alcoholes. Al estómago continúa la primera porción del intestino delgado, muy importante, como es el duodeno, en donde desemboca la vía biliar principal y el conducto pancreático. Y fíjense ustedes que tiene un papel muy activo en la absorción de algunos minerales como calcio y magnesio, como así también de ciertas vitaminas
y del hierro. Pero fundamentalmente en el duodeno se va a complementar la absorción de monosacáridos y de grasas simples, y va a iniciarse y completarse la digestión de proteínas y del resto de los nutrientes esenciales, que lógicamente, como ustedes también lo saben, va a llegar a su epílogo y a su concreción final a nivel de la porción móvil del intestino delgado, como es el caso del yeyuno, gracias a la intervención de ciertas enzimas que van a permitir desdoblar los carbohidratos que no estuvieran disponibles para ser absorbidos como monosacáridos en disacáridos, como es el caso de la maltosa, la lactosa, y en la parte final del yeyuno vamos a tener la absorción de vitaminas hidrosolubles, quedando para el ilion alguna absorción de vitaminas hidrosolubles y de las sales biliares. Contrariamente a lo que se cree, el colon es un órgano absortivo que nosotros estudiamos en su fase más global, en el cual vimos de que se absorbe una gran cantidad de agua, de alrededor de 1.300 mililitros. Vale decir que ese 1,5 litros de agua va acompañada de absorción de algunos cationes, de cloruros, aniones y de ácidos grasos de cadena corta, que van a contribuir también a configurar la absorción y la configuración de ciertas vitaminas liposolubles, como la vitamina D, E, K. Hemos visto de esta manera un repaso de lo que habíamos estudiado de manera selectiva en cada uno de los segmentos en cuanto a la digestión y fundamentalmente la absorción. Ahora vamos a abordar el metabolismo de los carbohidratos, en donde los alimentos fuentes de los carbohidratos son las harinas, las cereales, los panes, como ustedes ven, elementos muy concretos de nuestra alimentación, y que nosotros vamos a conocer que estos carbohidratos van a necesitar la transformación de hidratos de carbono más complejos en más simples para poder absorberse, debido a que en una condición de alta complejidad no es posible que a nivel intestinal puedan ser absorbidos. Es conocido por todos nosotros que el hidrato de carbono más común y abundante y que representa el principal nutriente para nuestras células como fuente de energía es la glucosa. La glucosa va a ser utilizada por la célula para completar, como ya viéramos, en proceso biológico 1 y en la primera parte de anatomía y fisiología, algunos procesos bioquímicos citoplasmáticos, como es la glucólisis, o bien algunos procesos, digamos, mitocondriales, en donde la célula, gracias a la entrada de la glucosa como ácido pirúvico o piruvato en la mitocondria, va a favorecer la síntesis de energía acumulable a través de ATP, pero al mismo tiempo va a provocar la oxidación completa de la glucosa y va a llevar a la eliminación de agua y dióxido de carbono. Si la glucosa no fuera necesaria para
desempeñar en cada una de nuestras células un papel metabólico, nuestro organismo está, digamos, tiene la propiedad y la capacidad de almacenar la glucosa en la glándula hepática, en donde va a través de un proceso anabólico almacenar, vale decir, sintetizar moléculas más grandes, producto del acúmulo de moléculas más simples de glucosa, llevando a la formación de glucógeno o almidón animal. Cuando el organismo requiere de glucosa, recurre al hígado, que es en última instancia quien determina el umbral y el nivel estimado y homeostático de glucosa. Entonces, los depósitos de glucógeno se lisan y la glucosa eleva en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, ese proceso de glucógeno-lisis se contrapone al de glucógeno-génesis, que es el que describí en primera instancia. También, si los requerimientos de glucosa fueran muy importantes y se hubieran agotado los depósitos hepáticos, puede realizar una interconversión metabólica a partir de ciertos aminoácidos y fundamentalmente de ácidos grasos o glicerol, proceso que es más complejo y engorroso. Habitualmente nosotros incorporamos a través de nuestra dieta rica en hidratos de carbono estos alimentos que posteriormente los hidratos de carbono resultarán en monómeros, que es el caso de la glucosa precisamente. Entonces, los carbohidratos aportados por la dieta pueden rápidamente ingresar como almidón, como disacáridos o monosacáridos. A nivel de la boca, gracias a la secreción de la amilasa salival, que es una enzima que se produce en la boca, comienza la digestión de los hidratos de carbono, destinado fundamentalmente esta amilasa salival a actuar sobre el almidón, desdoblándolo, como ustedes ven, en moléculas como la maltosa o la isomaltosa. Por el contrario, vamos a ver que los disacáridos que se incorporan con la dieta, como es el caso de la lactosa o sacarosa, continúan a lo largo del digestivo, así como también aquellos que ingresan finalmente como fructosa y glucosa. Estos alimentos van a transcurrir a lo largo del esófago, del estómago y van a llegar al intestino delgado. En la superficie del intestino delgado tenemos que allí estos elementos hidrocarbonados van a sufrir la acción de enzimas ubicadas en la superficie intestinal, como son las disacaridasa o que van a actuar sobre los disacáridos antes mencionados, provocando el desdoblamiento de la lactosa en una molécula de galactosa y glucosa, y por ejemplo la sacarosa, una de glucosa y fructosa. Vale decir, las disacaridasas y las enzimas que van a actuar sobre moléculas más complejas ubicadas en la luz intestinal, finalmente va a terminar desdoblando en monómeros, como son moléculas de 5 o 6 carbonos, que son fácilmente digeribles, las cuales, habiendo ingresado como monosacárido o habiendo sufrido el proceso de desdoblamiento enzimático gracias a la amilasa salival y a las enzimas de superficie del intestino, terminan
poniéndose en contacto con la superficie del mismo y de este modo pueden ser absorbidos. Para la absorción de los monosacáridos, ustedes tienen la luz intestinal aquí, una célula cilíndrica ciliada con microvellosidades en su polo apical y tenemos su vinculación a nivel del polo basal con el capilar de la vellosidad intestinal. Entonces, en la luz intestinal tenemos la llegada de finalmente los monosacáridos, moléculas como la glucosa, que va a ser incorporada a el enterocito o célula intestinal gracias a la acción de un transportador o carrier ubicado en la membrana plasmática del polo apical, que va a incorporar la molécula de glucosa, pero a través de un cotransporte, vale decir, va a ingresar no solamente la glucosa a la célula, sino que va a entrar acompañada, debido a la necesaria presencia del sodio en su modificación espacial del transportador, al interior de la célula. Vale decir que para que se absorba glucosa, también es necesario que gracias al cotransporte o difusión facilitada ingrese sodio. En el interior de la célula intestinal, la glucosa, por un transporte facilitado también por un transportador ubicado en el polo basal, va a pasar al vaso sanguíneo y de allí va a absorberse llegando al hígado. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio va también pasar, dado que el organismo necesita absorber sodio, y una vez que lo tiene, lo utiliza vehiculizándolo al torrente sanguíneo. Ese pasaje del interior de la célula al torrente sanguíneo, al vaso capilar, se produce por una bomba, un transporte activo, mediada por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que como ustedes ven, para transportar el sodio del interior de la célula al capilar, requiere un gasto de energía con ruptura de una molécula de ATP, pero al mismo tiempo va a incorporar por el mecanismo intrínseco de la bomba potasios desde el capilar a el enterocito. Vale decir que esta es la absorción clásica de la glucosa por transporte facilitado o cotransporte mediado por el sodio. La digestión de los carbohidratos va a variar a lo largo de nuestra vida, dado que la lactosa es el hidrato de carbono que ocupa del 0 al 100% de los hidratos de carbono ingeridos en nuestra infancia o durante los primeros 6 meses. Como ustedes saben, que tenemos una alimentación fundamentalmente gracias a la leche materna o bien al aporte de alguna fórmula artificial, pero básicamente es láctea. La lactosa, que como ustedes recordarán es un disacárido, gracias a la acción de las disacaridasas en esa época de la vida en el lumen intestinal, en la superficie cercana al, digamos, a las microvellosidades o a las modificaciones apicales de la célula, llamadas orden cepillo, van a actuar las disacaridasas desdoblándola, en este caso, a la lactosa en galactosa y glucosa. Ya vimos nosotros que estos elementos desde la célula intestinal van a pasar a lo que es el interior como monosacáridos, que ustedes lo ven claramente aquí.
Y en el pasaje involucra, como ustedes también lo pueden ver, una difusión facilitada, mediada por el sol. En el caso, cuando nuestra dieta ya en primera infancia o después de la infancia se hace un poco más variada, vamos a incorporar almidón en nuestra dieta del 60 al 70% de los hidratos de carbono dietario. Y ustedes fíjense que allí ya interviene en la boca la amilasa salival, que fue lo que referimos hace un momento. No tienen cambios a lo largo del pasaje por el esófago y el estómago, y van a llegar a nivel de la luz intestinal, en donde van a presentarse en moléculas complejas de hidratos de carbono todavía, en donde van a encontrarse, por ejemplo, en forma de alfa-dextrina o maltotriosa. O bien, en algunos casos, puede encontrarse la dextrina transformada en maltosa. A nivel de la luz intestinal, sobre todo de la segunda porción del duodeno, interviene la amilasa pancreática. Amilasa pancreática que va a, gracias a la acción de la misma sobre estos elementos, y como ustedes ven también a la existencia de enzimas de la luz intestinal, van a desdoblarlo en glucosa. Fíjense en este caso, la glucosa cercana al borde en cepillo va a pasar al citosol, al interior, y desde ahí al capilar, gracias a los mecanismos que hemos descrito inicialmente de cotransporte y luego de difusión facilitada. La sacarosa, que responde al 20-30% de los hidratos de carbono dietario después de la infancia, ustedes saben que es un disacárido que también ingresa como parte de la alimentación después de la infancia, y ustedes ven que a nivel del borde en cepillo, gracias a la acción de disacaridasa, es desdoblada en dos monosacáridos, glucosa y fructosa, que gracias a la proteína transportadora mediado por sodio va a pasar al interior del citosol, y desde allí, simplemente por una difusión mediada por carga, a el interior de los capilares. Bien, abordamos ahora el metabolismo de los lípidos, teniendo, como ustedes ven, los alimentos, algunos de los alimentos fuentes representan los aceites vegetales fundamentalmente, la grasa de carne vacuna, pescado, los lácteos, por ejemplo, algunas frutas y verduras que ustedes conocen muy bien. Los lípidos sufren diversas transformaciones para finalmente configurar un elemento que aporte una fuente de energía para nuestras funciones corporales. Cuando no se emplea todos los lípidos como es natural en las funciones de nuestro organismo, este se almacena, como ya lo mencionamos, formando parte del tejido adiposo, y o también destinados a otras funciones, como por ejemplo en el caso de los fosfolípidos. Nosotros sabemos que es un lípido complejo, pero que representa la mayor porción de esos lípidos
que van a integrar las membranas celulares. También es sabido por todos nosotros que cuando ingresan a través de la ingesta una mayor oferta de hidratos de carbono, a nivel hepático se almacenan como glucógeno, pero muchas veces estos hidratos de carbono, siguiendo una vía alternativa normal, van a transformarse en sustancias grasas. Estas sustancias se denominan triglicéridos y se van a depositar en el tejido adiposo, que también ya hablamos en varias oportunidades. Si nosotros no pudiéramos incorporar o interconvertir en triglicéridos, pueden estos devenir a partir de la fabricación de, o teniendo como molécula sustancial las proteínas. En cuanto a los mecanismos digestivos de la grasa, vamos a tener que las grasas fundamentalmente se incorporan como triglicéridos. Los triglicéridos pueden ser de cadena larga, que son aquellos que contienen una estructura molecular con más de 12 carbonos, o triglicéridos de cadena media, menos de 12 carbonos. Cualquiera sean los metabolitos o los nutrientes que incorporamos, van a ingresar y a nivel del estómago, los lípidos en general no sufren modificaciones, a pesar de que últimamente se habla de la existencia, ya desde hace una década, tal vez un poco más, de la existencia de una lipasa gástrica que actúa fundamentalmente a nivel de los triglicéridos de cadena larga. Estos elementos lipídicos, los triglicéridos de cadena larga, fíjense, en el lumen intestinal reciben gracias al aporte del jugo pancreático, enzimas que son lipolíticas, como es el caso de la lipasa pancreática y la colipasa, que van a desdoblar o van a simplificar, transformando estos triglicéridos en ácidos grasos libres y la molécula de glicerol, y también pueden provocar o avanzar llevando la digestión de los mismos hasta di y monoglicéridos. En el caso de los triglicéridos de cadena media, pueden llegar al interior del lumen intestinal como monoglicéridos o ácidos grasos, pero en el lumen intestinal los ácidos grasos libres y los di y monoglicéridos son grasas no solubles en agua. A nivel del borde en cepillo existe una fina capa hídrica que está separando la microvellosidad de la célula intestinal de la luz intestinal. Por lo tanto, al no ser miscibles las grasas en agua, se ven dificultadas acercarse para poder ser absorbidas. Es por ello que es necesario el concurso de la bilis. La bilis posee en su constitución las sales biliares y los ácidos biliares. Las sales biliares y fundamentalmente la bilis actúa a este nivel secretándose en la segunda porción del duodeno y va a disminuir la tensión activa va a disminuir la activa tensión
entre las grasas y la vellosidad intestinal, facilitando la disgregación de las mismas, transformándolas en pequeñas partículas llamadas micelas con otras cargas eléctricas, lo cual va a permitir que estas micelas de ácidos grasos libres y glicéridos puedan acercarse al reborde del cepillo y puedan ser absorbidas. Lo mismo ocurre gracias a la acción de la lipasa con los dimonoglicéridos, pero fundamentalmente la acción principal a nivel del lumen intestinal está dada por la bilis, que al disminuir la tensión, gracias a esa importante acción detergente a nivel intestinal, facilita la formación de micelas y al facilitarla, los lípidos ingresan al citosol de la célula intestinal. En el citosol de la célula intestinal pueden y ocurren la reconstitución de los lípidos en estas categorías, como ustedes ven, habitualmente para formar unas estructuras más importantes que se denominan kilomicrones y que van a poder ser absorbidas desde el citosol de las células intestinales a los linfáticos, pues las grasas, a diferencia de los hidratos de carbono estudiada anteriormente, no se vuelcan en el capilar sanguíneo, sino que son llevadas al hígado gracias a la acción de los linfáticos intestinales o quilíferos intestinales. Los monoglicéridos, los ácidos grasos de cadena corta, fíjense ustedes, van a ser de un comportamiento distinto a el de los triglicéridos de cadenas largas, que se transportan a través de los linfáticos. Los monoglicéridos o los ácidos grasos de cadenas cortas van a sí volcarse en los capilares intestinales venulares y van a llegar al hígado a través de la vena porta. Simplificando este proceso absortivo, fíjense, tenemos que los triglicéridos, gracias a la acción de la lipasa, colipasa pancreática, se desdoblan en ácidos grasos monoglicéridos y que, como yo les decía, gracias al aporte de la bilis, que va a solubilizar y va a actuar como un detergente sobre las grasas, va a transformar, solubilizándolo y favoreciendo la aparición de pequeñas gotitas grasas denominadas micelas, que van a ser absorbidas pasivamente, logrando una afinidad con la capa hídrica que separa la célula intestinal de la luz intestinal, y van a ingresar por absorción pasiva gracias a esa solubilización al interior del enterocito. En la célula intestinal, enterocitos, fíjense que los monoglicéridos van a resintetizar los triglicéridos porque hay glicerol y ácidos grasos, y van a formar, gracias a un corazón proteico, periféricamente se van a adherir los ácidos grasos, fosfolípidos y colesterol, formando los kilomicrones, y estos kilomicrones se van a dirigir absorbidos por los quilíferos o vasos linfáticos intestinales hacia el hígado. Espero que esto haya quedado lo suficientemente claro para ustedes. En cuanto al metabolismo de las proteínas, buena parte de los alimentos fuentes de las proteínas están constituidos por la carne vacuna, los lácteos,
tenemos lo que son los cereales, lo que son elementos, alimentos como las arvejas, los porotos y los garbanzos, que son las legumbres, las carnes, como dije, de diferentes tipos. Digamos, tenemos elementos como nueces o las castañas y, ¿no es cierto?, huevos, sin olvidar también la importante presencia proteica en la clara de huevo. Estos alimentos fuentes ustedes lo conocen muy bien, no hace falta que yo explique este punto, sino decirle que las proteínas son una parte muy importante de nuestra nutrición, debido a que para nuestro organismo y la configuración citoarquitectural de las membranas en general y de nuestro cuerpo, ustedes pueden observar que las 3/4 partes están conformadas de proteínas. Pero no solamente tienen las proteínas una función estructural, sino que, como ustedes saben, desempeña una multiplicidad de papeles desde la función. Entonces, cuando ingerimos una proteína, esta es un polímero de numerosos y pequeñas unidades fundamentales denominadas aminoácidos, que de inmediato son transportados al citosol de la célula, y estos aminoácidos van a servir de insumo para un proceso citoplasmático que ustedes ya conocen, que se denomina síntesis proteica. Cuando ingresa en las proteínas a nuestro organismo, como veremos siguiendo los procesos digestivos y absortivos, si hay una mayor oferta de proteínas, solamente se puede almacenar una porción, y otras, los aminoácidos que permanecen en la sangre, son utilizados para producir energía. Si bien no representan sustancias energéticas, cuando la persona tiene algún déficit alimentario rico en proteína, el cuerpo recurre a ellas al no disponer de hidratos de carbono o de lípidos, produciendo un efecto catabólico sobre las proteínas, y va a ir consumiendo las propias proteínas corporales. En cuanto a la digestión de las proteínas, y siguiendo el esquema general, fíjense en la boca, las proteínas en nuestra infancia están aportadas fundamentalmente por la leche. Fíjense que tienen esta constitución, y a nivel del estómago, las proteínas de la leche, gracias a la acción del ácido clorhídrico y de la catexina, van a ser desdoblados en aminoácidos y péptidos, que finalmente van en esa etapa de la vida a llegar al lumen intestinal como cualquiera de estos dos elementos. Ahora, cuando nuestra dieta se hace más compleja a partir del año de vida, o a partir de la incorporación progresiva de los alimentos, las proteínas van a transcurrir por la boca sin sufrir un proceso digestivo, y van a llegar al estómago. En el estómago, a partir de la infancia, final de la infancia, o de la infancia de nuestra niñez, y durante la vida del individuo, vamos a tener un proceso importante de digestión gástrica de las proteínas, llevado a cabo por una sustancia que es producida por las células del estómago,
que van a sintetizar esta enzima digestiva tan importante en la glándula gástrica. Allí, esta sustancia, denominada pepsinógeno, sintetizada como una proenzima, va a liberarse a la luz del estómago, en donde gracias a la acidez del ácido clorhídrico va a transformarse de pepsinógeno en pepsina y va a actuar sobre las proteínas o sobre los polipéptidos, dividiendo estas sustancias poliméricas en monómeros, como son los aminoácidos que llegan al lumen, o péptidos pequeños. Si bien nosotros conocemos que hay algunas proteínas que son absorbidas de manera intacta, sobre todo en nuestra infancia, habitualmente la acción de la absorción intestinal de péptidos es muy importante. Allí interviene la tripsina, que es sintetizada en el páncreas exócrino como tripsinógeno. El tripsinógeno va a transformarse en tripsina y fíjense, vamos a tener la acción de otras enzimas que van a actuar como la tripsina, la quimiotripsina, la proelastasa y las procarboxipeptidasas o peptidasas simplemente, que van a actuar sobre estos péptidos. Los péptidos básicamente se van a ir desdoblando a nivel del lumen intestinal y van a ingresar por difusión simple a la célula intestinal, no sin ello, fíjense, ponerse en contacto con el borde en cepillo. Estas microvellosidades, diferenciaciones celulares del polo apical, va a poner frente a la célula aminoácidos de diferentes categorías. Fíjense ustedes que muchos de ellos ingresan a la célula, pero que estos aminoácidos que ustedes ven fundamentalmente replican en su fisiología la absorción de difusión facilitada por el sodio en similitud con los monosacáridos, gracias a la acción de una proteína transportadora que es diferente para los aminoácidos ácidos, para los aminoácidos neutros y para los aminoácidos básicos. Cualquiera sean estos aminoácidos, siguen un proceso de absorción desde el borde en cepillo a el citosol del enterocito, siguiendo una difusión facilitada gracias al cotransporte de sodio. Los aminoácidos, habitualmente en forma de aminoácidos, digamos, fundamentales, van a transportarse, o algunos péptidos muy pequeños, dipéptidos, pueden ser absorbidos o pasados desde la célula epitelial a el interior del capilar venular, y desde allí, a través de la vena porta, a el hígado. Entonces, las proteínas exógenas que van a ingresar al tubo digestivo van a sufrir la acción de endopeptidasas, que son enzimas sintetizadas y secretadas en el tubo digestivo, ya sea en el estómago o en el intestino, para desdoblar estas proteínas en oligopéptidos, o sea, péptidos de más de 3 o 4 aminoácidos, y dipéptidos. Cuando lo tenemos
gracias a la acción de estas proteínas o endopeptidasas con acción enzimática, van a actuar las exopeptidasas o dipeptidasas que van a encontrarse, como yo les decía, a nivel de la vellosidad intestinal y van a desdoblar estos péptidos que todavía no están en condiciones de ser absorbidas en aminoácidos. Los aminoácidos van a encontrar el epitelio intestinal y allí, como lo viéramos, gracias a la acción, no de un transporte activo, sino gracias a la acción de un cotransporte, van a seguir el camino de los capilares de la sangre y desde allí las siguientes vías en el interior de las células. Formar proteínas corporales. Como ustedes saben, las 3/4 partes de nuestro organismo y fundamentalmente las membranas plasmáticas son proteicas, o de naturaleza lipoproteica, van a ir al metabolismo, al catabolismo, ¿no es cierto?, ya sea en la formación de amoníaco libre o en el ciclo de la urea. La alfa-oxidación, llegando a productos cetogénicos que pueden derivarse al acetil-CoA y realizar el ingreso al ciclo de Krebs, o bien esta, digamos, estructura, gracias a la gluconeogénesis, los aminoácidos glucogénicos pueden ser, como ya lo dijéramos, transformados en glucosa, seguir la glucólisis e ingresar a los metabolismos intermedios como son el ciclo de Krebs. Entonces, fíjense ustedes qué importante es ir integrando lo que vimos en clases del primer ciclo y las que vimos en este momento. Entonces, vamos a estudiar, por último, las vitaminas, el metabolismo de las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales tienen casi la misma forma de ser metabolizados en nuestro organismo, ya que los alimentos presentan estas sustancias en menores cantidades o en pequeñas cantidades, que como ustedes saben muy bien, solamente son pequeñas trazas. Se absorben a nivel del intestino delgado y van a seguir los capilares que van a integrarse en la vena porta, llegando finalmente al hígado, en donde estas sustancias químicas son aprovechadas para desempeñar papeles metabólicos o bien ser almacenadas en el hígado para el momento que sean requeridas y desempeñen ciertas funciones en el cuerpo humano. Allí tenemos algunas vitaminas, como por ejemplo el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y la riboflavina. Fíjense cuyo transporte o su mecanismo absortivo a nivel intestinal se lleva a cabo gracias a un cotransporte mediado por el sodio. Las proteínas, las vitaminas que corresponden al complejo B, muchas de ellas lo hacen a través de la difusión pasiva o bien la difusión simple o facilitada a concentraciones bajas. El ácido fólico, como poliglutamato o monoglutamato, transporte mediado por transportador, y fíjense la biotina, gracias a un proceso bioquímico complejo, que no es el momento de expresarlo ni de ampliarlo porque no estamos en esa materia, sino va a llegar a la difusión pasiva. Vale decir que podríamos sintetizar que la digestión de las vitaminas hidrosolubles, ¿no es cierto?, que ustedes ven que es el complejo B, la vitamina C, el ácido fólico, B12 y ácido fólico,
se absorben básicamente gracias a un transporte acoplado al sodio y la difusión simple. Muy bien, muchas gracias por su atención, será hasta la próxima clase. Como fuente bibliográfica recomiendo las clases que estamos dando y también que van a quedar colgadas en el aula virtual y también recomiendo los libros de Tortora Derrickson y Tortora Grabowski para ser estudiados. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, por favor no duden en hacérmela. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o que crean conveniente o que no haya quedado claro? ¿No hay pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar de grabar.